Mi nombre es Natalia Peña Boero, soy la coordinadora del Monitor de Crímenes de Odio en América Latina, Mariel Franco, proyecto de Mundo Sur y parte de Mundo Sur. Primero quiero manifestarles nuestra enorme alegría de la cantidad de personas interesadas e inscriptas y sobre todo de organizaciones. Tenemos más de 50 organizaciones de todo el territorio de América Latina y América del Norte también. Así que para nosotros es una gran alegría esta participación. Contarles que esta es una iniciativa construida desde Mundo Sur a partir de las demandas de nuestra comunidad, esta instancia de formación y de socialización de información que hacemos desde Mundo Sur y desde el Monitor, tiene que ver con que la construimos a partir de nuestra red Mundo Sur de organizaciones, y a partir de las devoluciones de quienes interactúan y quienes nos demandan ciertas herramientas. Por otro lado, agradecer a Mundo Sur por el espacio y a la Embajada de Francia en Chile, que también nos permite hacer posible esta instancia de formación. Y bueno, nada, básicamente decirles que para nosotros estas herramientas que vamos a compartir en estas dos jornadas son sustanciales para las construcciones de nuestras organizaciones, de nuestros territorios, y es por eso que creemos fundamental poder socializar estas herramientas y que todas las organizaciones puedan apropiarse de ellas. Por último, saludar en este día a todas las identidades lésbicas de nuestros territorios. Hoy es el Día Internacional de la Identidad Lésbica, así que desde el Monitor Mariel Franco y Mundo Sur abrazamos esta jornada. Y sin más, invitar y presentarles a Carolina Trogliero. Ella es economista, feminista y responsable de datos de Mundo Sur. Además, coordina un proyecto de disminución de la brecha digital en Corlab y es quien va a ser la tutora de estas dos jornadas. Por último, antes de que te presentes, Caro, decirles que en todas nuestras instancias de formación en Mundo Sur procuramos que sean espacios cuidados, de respeto, de colaboración y de participación, así que les invitamos a que todas las preguntas e intervenciones que tengan sean libres de hacerla con total responsabilidad, cuidado, así es que la pueden ir haciendo en el chat, las vamos a recepcionar y vamos a tener una instancia de intercambio. Así es que eso, muchas gracias y le doy el lugar a Caro. Gracias, Nati. Bueno, bienvenidos a todos. Como comentaba recién Nati, yo soy responsable de datos de Mundo Sur. En conjunto con Nati, bueno, trabajamos en distintos proyectos de Mundo Sur vinculados a la visualización de datos y al análisis de datos desde una perspectiva feminista. La idea de hoy, de los talleres, de los dos talleres que forman parte de este paquete, digamos, formativo, es que puedan apropiarse, como bien decía Nati recién, de una herramienta concreta que es Tableau. Tableau, en realidad, que nosotros la utilizamos la utilizamos en los distintos proyectos, y la verdad bueno, que permite mostrar todas las luchas y todos los cuerpos que hay puestos por detrás de a veces de la recolección de datos, y que sabemos que muchas organizaciones tienen dificultades al momento de visualizar la información. Así que esperamos que puedan aprovecharla y que efectivamente les sirva, que aprendan, y estamos completamente abiertas a la posibilidad de preguntas, interacción y participación de parte de ustedes, así que cualquier duda que va surgiendo la van poniendo en el chat. Nati, Jerem seguramente estarán respondiendo, y en caso también de que lo consideren pueden levantar la mano y vamos avanzando. El taller de Mapearnos en Red está pensado para hacerse en dos instancias. La primera instancia es la de hoy,
donde la idea es hacer como un pequeño recorrido de qué es la visualización de datos, por qué es importante, qué proceso hay por detrás de la visualización de datos, y de ahí hacer una parte más práctica de efectivamente cómo crear un tablero en Tableau desde cero y publicarlo, ¿sí? La idea es hacer algo muy chiquito y básico, pero para que ya tengan un acercamiento y puedan irse con esa herramienta en mano. Y el segundo taller, que es el 3 de mayo, el miércoles que viene, vamos a trabajar específicamente en la construcción de mapas con Tableau, ¿sí? Vamos a tener en una primera instancia un acercamiento más sociológico de lo que es mapear, de la mano de Nati, y luego de hacer como toda una contextualización de lo que significa mapear, vamos a adentrarnos en la herramienta concreta de Tableau haciendo unos mapitas. Y le vamos a dar una pequeña actividad para que hagan hasta el miércoles que viene, así podemos construir un mapeo de incluso de las organizaciones que estamos hoy en día acá formando parte del taller. Vamos a empezar entonces. Ahí estamos. Bueno, la visualización de datos, haciendo como un primer abordaje de la importancia de la visualización de datos. La visualización de datos hoy en día permite comunicar, es decir, permite contar historias y contar qué es lo que está sucediendo detrás de datos, que a veces es bastante complejo. Permite además identificar patrones y tendencias dentro de la información recolectada, permite hacer un seguimiento y control de la información, permite también detectar muchas veces errores. Hay cosas que hasta que no se visualizan y vemos en la visualización que hay algo extraño, no te das cuenta que hay algo mal cargado en las bases de datos. También ayuda a captar a veces algunos conceptos que pueden ser medio difíciles de comprender. Y por último, permite, bueno, estos son algunos de los puntos, ¿no?, como principales que identificamos. Seguramente pueden agregar más, pero también agregamos esto de la posibilidad que permite desmantelar algunos prejuicios sobre el tema. En muchos casos, bueno, hoy en día en realidad está bastante en auge el tema este de la evidencia basada en datos, y que permite de alguna manera mostrar realidades que a veces no están tan visibilizadas. Sin embargo, para poder hacer visualizaciones de datos realmente que comuniquen de manera asertiva y correcta, es necesario, hay como 3 puntos principales. Por un lado es tener conocimiento en la materia, o sea, trabajar con datos sin comprender del tema del que se está trabajando puede llevar a tener visualizaciones de datos e incluso análisis de datos errados, sesgados e incorrectos. Entonces es muy importante tener conocimiento sobre cuáles son los significados de las categorías y las variables que se están analizando. También es necesario tener una recolección de datos que esté lo más sistematizada posible y que sea lo más adecuada respecto a lo que se quiere visualizar y analizar. Y por último, también la importancia de que hay un proceso, gran parte de la visualización de datos se destina a limpiar y homogeneizar la información recolectada. Incluso mucha gente dice que en realidad hay como un indicador que dice que casi el 80% del tiempo se le destina a más bien hacer una limpieza y homogenización de los datos, y la parte de la visualización es lo que lleva como un poquitito, entre un 10 y un 15%. En general a veces no hay tantas ganas, o bueno, cuesta como habituarse a limpiar y homogeneizar los datos, pero la verdad que es uno de los ejes principales para poder tener análisis realmente correctos, digamos. Entonces, ¿cuáles son las etapas del procesamiento de datos? Esta información la sacamos de otra organización con la que hemos participado en el taller anterior que es Socialtic. Me parecía que estaba bueno también recuperarla, así que para dar como un panorama completo de lo que es el procesamiento de datos, hay que tener en cuenta que la visualización en realidad es la última etapa dentro de todo un proceso que hay por detrás, que es el de definir una problemática primero, buscar las fuentes de información pueden ser a veces primarias o secundarias. Primarias sería armar un formulario o una encuesta y a partir de eso hacer un relevamiento desde la propia organización para ver qué es lo que está sucediendo con la problemática identificada, o puede ser a través de fuentes secundarias, como por ejemplo el caso del monitor Mariel Franco, en el que nosotros utilizamos la fuente de los medios de comunicación para hacer el relevamiento y la recolección de la información vinculada a los distintos crímenes de odio en Latinoamérica y el Caribe.
Entonces, bueno, buscar, está por un lado buscar y recolectar, que básicamente van de la mano, qué fuentes, una vez que identificamos las fuentes se hace la recolección de los datos, también tiene que haber una etapa de verificación y control de la información, verificar qué datos no existen, qué datos están mal cargados, bueno, que la información sea homogénea. Una vez que la información cargada está verificada, es necesario además hacer una limpieza de esa información, es decir, hay casos en los que, por ejemplo, si hay muchas personas capaz interviniendo en la misma base de datos, puede suceder que hayan algunas personas que dejan en blanco un espacio considerando que no existe dato, otra persona carga sin dato y otra persona carga dato desconocido y capaz es simplemente en todos los casos es un vacío, entonces es importante homogeneizar todo eso, hacer una limpieza de la base de datos para tener una base de datos homogénea. Después de limpiar los datos es importante analizarlos para que recién a partir de que los analizamos los presentamos. Entonces primero hay un análisis previo de, bueno, qué es lo que yo quiero específicamente o qué es lo que queremos desde la organización específicamente presentar y visualizar, dada toda la información que tenemos, que eso tampoco es tarea sencilla, la verdad, porque muchas veces, bueno, esto hay que conocer mucho de la temática para poder identificar qué es lo que efectivamente es importante comunicar. Pero una vez que hacemos todos estos pasos, recién ahí entramos como en el mundillo de la visualización, que es otro mundo, y que no por eso menos importante, sino que incluso a veces la visualización es la que permite tener como mucho más impacto y llegada a la ciudadanía en general o a las poblaciones a las que se quiere estar llegando, porque bueno, la visualización permite comunicar de una manera más sencilla que capaz un artículo o un paper que no todo el mundo accede, digamos, a leerlo. Entonces, por eso nos parece importante como traer esta herramienta que es Tableau, que básicamente es una herramienta digital, un programa, un software, que sirve para transformar, almacenar, analizar y visualizar datos. ¿Sí? Tableau tiene distintos productos. Estos son como, si ustedes entran en la página de Tableau, les va a aparecer como literal productos y se van a desplegar estos productos que están acá, que está el producto Tableau Prep, que sirve para transformar y limpiar los datos. El server, que es un producto vinculado, es un servidor, o sea, ofrecen la posibilidad de brindar un servidor para almacenar los datos. Después está el Tableau de escritorio, que es el programita instalado en la compu para trabajar desde la compu. El Tableau Public y el Tableau Online. Estos últimos tres en realidad son lo mismo, simplemente que hay uno que es gratuito y otro que no lo es. Y en ambos casos, tanto el public como el online, se puede descargar y trabajar desde el escritorio, ¿sí? Entonces, la idea de hoy es trabajar con Tableau Public, que es gratuito. Ese es el que estamos utilizando desde el Mundo Sur para los distintos proyectos. Y que tiene como características en realidad esto. Al ser gratuito, tiene todas las funcionalidades que tiene el Tableau Online, digamos, el pago, o sea, tiene algunas funcionalidades menos, pero en realidad tiene bastantes funcionalidades, es bastante completo, pero está la condición esta de que, bueno, de que todos los tableros que se generen a partir del uso de este programa sean visibles, ¿sí? Se lo puede mantener oculto, en realidad también se puede ocultar la información, pero hay como un control de que se comparta, y en realidad es más una cuestión de moral y ética, quizás de decir, bueno, te estamos poniendo esta herramienta gratuita a disposición, entonces visibilicen y visualicen y publiquen la información para que otras personas puedan acceder. Incluso hay como toda una comunidad dentro de Tableau, digamos, public, donde vos podés como seguir a personas que hacen tableros, que capaz te interesen o que están vinculados a cuestiones similares a las que se trabaja desde la organización, y sirve para ver cómo se está implementando el uso de Tableau Public en las distintas temáticas. Además, lo que permite Tableau Public, nosotros, por ejemplo, en este caso en Mundo Sur, no trabajamos con el server que es para el almacenamiento de datos, sino que lo que hacemos es directamente vincular con los archivos de hoja de cálculo, de Excel, que ya tenemos, con nuestras bases de datos, y a partir de eso visualizamos.
Tableau Public, como les comentaba recién, puede utilizarse de manera online o en el escritorio, ¿sí? En realidad, ambas partes están vinculadas entre sí, entonces todo aquello que ustedes hagan de manera online va a guardarse dentro del escritorio también y viceversa. Se hacen cambios en el escritorio, cuando pongan guardar, automáticamente se les va a modificar lo que hagan en su cuenta, digamos, online. Entonces, ¿qué se puede hacer específicamente, como para mostrarles un poquito qué es la herramienta? ¿Qué se puede hacer dentro de Tableau Public? Uno de los ejemplos es el ejemplo del monitor Mariel Franco, que es un monitor de crímenes de odio contra la comunidad LGTBIQ+. Y les voy a mostrar acá un poquito, no lo abrí, pero ahora se los muestro. Así pueden ver de qué estamos hablando. Avísenme si voy muy rápido y si se va entendiendo, porque sé que a veces hablo rápido y está. En este caso, toda esta información que está cargada en la página web es cuando estoy en esta. Es Tableau, por detrás hay Tableau, utilizamos la tecnología de Tableau, que acá se ve en realidad, y la incrustamos dentro de la página de Mundosur para visualizar la información recolectada a partir de distintas fuentes de medios de comunicación. Acá hay un mapa, en este caso la conducción es un mapa, hay indicadores, hay gráficos de barra, hay imágenes, hay filtros, pero a su vez hay distintas hojas, que esto iba un poquito más adelante, pero no pasa nada, hay hojas, entonces para analizar distinto tipo de información. También hay textos, esto es un texto, filtros de nuevo, gráficos de barra, tablas. Bueno, este sería como un ejemplo de lo que se puede hacer en Tableau. Acá hay otro mapita vinculado al análisis de si las personas que sufrieron algún crimen de odio eran activistas o no. Bueno, después lo pueden chusmear un poquito más para ver lo que se hace y qué es lo que se está relatando y toda la información que hay por detrás. Esta, como les contaba recién, en realidad esto está incrustado dentro de la página web de Mundosur, pero también está dentro de el perfil de Mundosur de Tableau. A ver si me deja desde acá abrirlo. Dentro del perfil de Mundosur, que sería este, está el tablero disponible para que cualquier persona que forme parte de la comunidad de Tableau pueda también ingresar y acceder a esta información. ¿Se va entendiendo hasta ahí? ¿Sí? Bien. Caro, Sí. tenés una pregunta Sí. en el chat. ¿Querés leérmela? A ver. Sí. Sofía, no sé si querés activar tu micrófono y preguntarlo vos. A ver, estoy leyendo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola. Sí, bueno, básicamente he trabajado en documentación con víctimas y bueno, casos de este tipo por distinto tiempo. No conocía esta herramienta, me parece que es sumamente útil toda la información que nos están proporcionando. Yo soy de Venezuela y bueno, ciertamente acá en Venezuela hemos tenido varios problemas con ciertas páginas web por el tema de los ataques cibernéticos por parte del gobierno. Entonces, por esa situación, quisiera preguntarle si qué tan confiable es esta plataforma con respecto al tema de la seguridad de los datos, porque ciertamente acá se maneja datos de víctimas y Bien. ese tipo de información. Entonces, ¿cómo? No, perdón, no sé si se me cortó internet, pensé que habías finalizado, disculpa. Sí. Ok, bueno, si habían tenido algún inconveniente con respecto a la seguridad de que se caiga la página, algún tipo de hackeo del servidor o algo parecido, para saber qué tan confiable es esta plataforma. Gracias. Bueno, me parece muy buena la pregunta. No nos ha pasado, la verdad, o sea, no hemos tenido problemas de que se nos caiga Tableau como página web. Incluso, en realidad, Tableau lo que sí tiene es la posibilidad de que, a pesar de que los tableros son públicos para que sean visualizados por
toda la comunidad de Tableau. Sin embargo, se puede configurar, incluso en Tableau Public, que es gratuito, se puede configurar que no se accedan a las bases de datos. Sí pueden descargarse, esto sí, puede pasar que se descarguen el archivo de trabajo, o sea, hay como configuraciones, vos podés elegir qué tanto acceso le das a la ciudadanía, digamos, para que acceda ya sea a los datos o al propio archivo de trabajo que está publicado. Entonces, la verdad que es una herramienta que está muy utilizada a nivel internacional, entonces creo que es bastante segura. Y nosotras nos pasa lo mismo, todos los datos con los que trabajamos son datos muy sensibles, entonces siempre la configuración que ponemos es que no se puedan descargar las bases de datos, aunque sí puedan, capaz, trabajar con el Tableau, se pueden descargar como algunos formatos quizás que les guste de mapas, pero no las bases de datos. Espero haber respondido a la pregunta. Si está ok, sigo. Entonces, bueno, ahí como les mostraba recién, les voy a presentar. Bueno, ese sería un ejemplo de lo que es el monitor, que acá había 2 fotitos simplemente, de lo mismo que les mostré en vivo. Entonces, para arrancar con Tableau voy a empezar haciendo como algunas definiciones que me parecen importantes para que cuando realmente empecemos a trabajar con la herramienta sea un poco más sencillo entender de lo que hablamos. Por un lado tenemos la palabra tablero. Con tablero se refiere a un archivo de trabajo, ¿sí? El archivo de trabajo, por ejemplo, lo que veíamos recién del monitor Mariel Franco, es un archivo de trabajo que tiene distintos tableros, 5 tableros en este caso, ¿sí? Porque era 1 por hojita, ¿sí? Entonces, un tablero es simplemente, a ver, voy a volver acá, bueno, acá mismo. Estamos. Esto ya es un tablero, por el solo hecho de tener distintos componentes, que tiene por un lado un texto, tiene filtros, tiene la visualización de algún tipo de información. Este es otro tablero, que ambos están unidos, y al estar unidos, conforman lo que sería una historia para Tableau, ¿sí? Entonces en Tableau lo que se construyen son tableros, que son dashboards, y los dashboards, al unirse y al ponerlos como compaginados en un mismo espacio, se los denomina historia. Sí, que eso es un poquito lo que dice acá. Que hay que tener en cuenta, como ya hablé al principio, contar con una base de datos limpia y homogénea, que no tenga errores, revisar los tipos de datos. Con tipos de datos, voy a hacer como un pequeño acá también, quise meter todo, básicamente, pero voy a hacer un pequeño detalle acá en el tema de tipos de datos, porque me parece que es algo re fundamental para la visualización de datos, y es importante tenerlo en cuenta, al menos tener claridad de todas las posibilidades que hay, pero revisar el tipo de dato, con esto me refiero a si es un texto, si es un número, si es un dato numérico, un dato categórico, una fecha, un país, etc. Y saber que una vez que se revisa el tipo de datos es re importante que en el caso que cuando subamos toda la base de datos a Tableau veamos que hay un tipo de dato que no se corresponde, es decir, no sé, cargamos edad, y en la edad, cuando lo vamos a ver en Tableau, lo identifica como un texto y no como un número, es porque hay algún error o algo, no necesariamente es un error, a veces hay casos en los que se pone dato desconocido cuando no se conoce, por ejemplo, la edad, entonces ahí Tableau puede llegar a tener confusión, así, si en ese dato es numérico, porque viene diciendo 30 años, 30 años, 30 años, 30 años, y de repente dice dato desconocido, entonces cuando lee esa columna dice, esto no sé si es un dato numérico o un dato categórico, un dato tipo texto. En general, cuando no sabe qué es, lo pasa a texto, porque dice, no, bueno, por las dudas, no le doy la posibilidad de que haga un análisis cuantitativo. Entonces ahí hay que trabajar sobre la base de datos para, ya sea corregir el error que está en la base de datos, o corregir, simplemente cambiar la configuración en Tableau para que lo identifique como corresponda, ¿sí? Entonces, tenemos distintos tipos de datos. Tenemos por un lado datos numéricos, datos categóricos, datos geográficos y fechas. Cada uno de estos tipos de datos nos permiten visualizar distintas cosas y utilizar distintos objetos de visualización. Por ejemplo, no se puede con las fechas visualizar un gráfico de torta. Es como, son cosas como incompatibles, entonces incluso el propio Tableau no te las permite hacer. ¿Qué tenemos? Por un lado, datos numéricos. En los datos numéricos lo que se puede hacer es
construir indicadores ya sea en cantidad, de promedios, de porcentajes. Se puede además agrupar por rango la información y decir, bueno, tengo edad. La edad la tengo no por rango, no agrupada por rango, sino tengo 30 años, 20 años, 25 años. Bueno, puedo agrupar esa información por rango y a partir de eso hacer un gráfico de torta, hacer un gráfico de barras. Puedo incluso también con la edad de manera individual, digamos, armar un gráfico de barra como en este ejemplo. Indicadores, acá hay indicadores. Después con datos categóricos, ¿qué se puede hacer? Datos categóricos son aquellos datos que pertenecen a alguna categoría, ¿no? Entonces, de análisis. Entonces, por ejemplo, no sé, se pueden construir gráficos de torta, acá hay un ejemplo, las distintas identidades de género que existen, o bueno, que están hoy en día relevadas en el monitor, se construye un gráfico de torta a partir de eso, mapas en árbol se llama este tipo de gráfico, tablas con la información, gráficos de burbujas, gráficos de barras. Los gráficos de barras pueden ser acumulados, pueden ser gráficos de barras sin acumular, pueden ser verticales, horizontales, bueno, hay un montón de posibilidades. Después con las fechas, que serían, yo entre paréntesis le puse calendario, mundito y esas cosas porque ya lo van a entender cuando pasemos a Tableau, pero para que puedan linkear la información. Con las fechas se pueden hacer de nuevo gráficos más bien de barra o gráficos de línea, visualizando, digamos, información que sería una serie de tiempo, que está como cronológicamente ordenada y que tiene un sentido a partir del tiempo. Y por último, se cargan datos geográficos, que pueden ser desde país, latitud y longitud por separado, o puede ser estados subnacionales, se pueden hacer mapas, ¿sí? Con datos geográficos. Todo esto igual hay que ir indicándole a Tableau como, che, acá la variable país, esto es un tipo de dato geográfico. Entonces ahí se habilita la posibilidad de hacer un montón. ¿Bien? Además, otras cositas que se pueden hacer dentro de Tableau, que ya las vimos ahí en Mariel Franco, que se las mostré medio para arriba, es esto, incorporar filtros para que sea un tablero dinámico. Entonces, si por ejemplo está todo el análisis hecho a partir de países o años, se puede poner el filtro y que se filtre y que se recalcule toda la información que se está visualizando. Y también se pueden agregar cuadros de textos, que también es bastante importante ir relatando un poco, porque a veces los datos por sí solos creemos que dicen cosas, pero en realidad no dicen mucho, y quizás si es una persona que está muy ajena a la temática, puede suceder de que no entienda o no comprenda lo que se está visualizando. Entonces también está la posibilidad de agregar cuadros de textos que vayan, bueno, relatando lo que hay por detrás. Entonces ahora sí, la idea es trabajar un poquito más con Tableau desde cero, ¿sí? No sé si hay alguna otra duda, ¿cómo viene? Yo voy viendo el chat, pero bueno, Nati, vos anda consultándome. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta específicamente hasta ahora, si quiere intervenir, simplemente levanta la manito libremente, no hay ningún problema. Hola, sí, a mí me gustaría hacer una pregunta. Bueno, ¿cómo no? Quería saber si los cuadros de texto que ya están colocados en un tablero pueden cambiar con un filtro. Gran pregunta, y no lo hemos podido lograr. Capaz googleando se puede saber eso, pero no pudimos lograr que haya un cambio del texto. Sí se puede jugar un poco más a poner un texto y que el indicador solo quede solo el número, entonces vaya cambiando un poco el número que se va mostrando, pero no es dinámico el texto. Eso me parece como bastante valioso, porque también es algo que es útil, es bastante funcional, digamos, pero no. Bueno, entonces, ¿hay alguna otra pregunta? Parece que no, de Bien. momento. Perfecto. Entonces, toda esta presentación después se la vamos a pasar, y que está con el paso a paso de todo lo que hay que hacer, con los links para descargarse, para iniciar sesión, todo. Yo ahora voy a salir de la presentación y les voy a ir mostrando como más el paso a paso en mi compu. Probablemente hay partes en las que tengo que tener un poquito de paciencia, porque bueno, la tecnología a veces falla,
pero voy a salir de acá. Entonces lo primero que hay que hacer es, ingresan ustedes a la página esta, Tableau. Voy a ingresar desde acá. Tableau Public, esta es la página. Esto ya es la que, el producto de Tableau que es gratuito, ¿sí? No es la de Tableau general. Y cuando ingresan, bueno, yo justo acá no estoy en, a ver, voy a ir para acá. Les va a pedir que se registren, que es lo que tengo acá escrito, ingresan, créanse una cuenta, regístrense, yo ya estoy registrada, por eso no me lo está pidiendo. Pero una vez que se registran, inician sesión, y cuando inician sesión les va a aparecer esto mismo que me aparece a mí. Ven que acá hay como distintas visualizaciones de gente que utiliza Tableau para hacer distintas presentaciones. Y bueno, nos podemos ir como suscribiendo a personas, cuentas, etcétera, para que nos aparezcan visualizaciones. Si ahora vamos al perfil, este es nuestro perfil, vamos al perfil de Mundosur. Dentro del perfil van a ver que acá hay ya 3 visualizaciones construidas, 3 tableros, uno vinculado al monitor de Mariel Franco y 2 tableros vinculados al mapa latinoamericano de feminicidios, que también es un proyecto dentro de Mundosur. Pero para iniciar, o sea, cuando ustedes inicien no van a tener ningún tablero, y lo primero que tienen que hacer básicamente es simplemente crear una visualización. Cuando pongan crear una visualización, les va a pedir inmediatamente la base de datos. Entonces es súper importante que ya tengan una base de datos creada para poder linkearla así directamente al archivo. Entonces yo acá me voy a traer una base de datos que tengo, que es una base de datos como de juguete. A ver, simplemente arrastro, es un archivo de Excel, una hoja de cálculo. Y acá ya me aparece, ahí está, vamos a esperar un ratito. Listo. Acá ya me aparece, en realidad me avisa que ya hay una conexión, acá con un, no sé si se ve ahí mi mouse, por ahí una conexión ya con este Excel, ¿sí? Esa sería la fuente de datos. Y bueno, luego hay como distintas funcionalidades. Yo ahora no quiero trabajar sobre online, la verdad que a mí el online me parece bastante complejo porque se rompe, como que depende de tu internet, capaz que algo no se guarda, entonces les recomiendo que se descarguen el programa del escritorio y que lo trabajemos sobre el escritorio, total están vinculadas las cuentas. Entonces, yo acá lo que hago generalmente es simplemente utilizar el online para crear como la primera visualización del tablero, lo guardo, le pido publicar como, aquí esto tarda unos segundos. Le pido que guarde esta información. Ahora me va a pedir el nombre del tablero que estoy creando. Ahí está, me pide el nombre. Entonces, taller, voy a poner taller de mapearnos en red. Le voy a poner 1 por el encuentro. Y acá te permite solicitar una contraseña para acceder a la fuente de datos, en caso de que quieras editar, digamos, el archivo. Yo voy a poner que no, simplemente voy a poner publicar los datos, y se crea este archivo de trabajo que por el momento solo tiene la base de datos. Caro, Sí, hay 2 preguntas, no sé si querés responderlas ahora. dale, preguntarme, a ver, vamos. Sí. Por un lado, preguntan si la base de datos necesariamente debe estar en Excel. No, o sea, en realidad puede ser en CSV, bueno, hay distintas como posibilidades de vincular datos. Puede ser CSV, Excel, o si no, utilizar ya servidores de almacenamiento que implican como otra conexión con las bases de datos. No sé qué bases de datos tienen. Bien. Y por otro lado, preguntan si usar Tableau es gratis y si tiene limitaciones para su uso, si tenemos la versión free. Es gratis, no tiene limitaciones para el uso, sí es esto de, bueno, publicar la información en los tableros y que sean visibles para todas las personas. Pero
pero es completamente gratuito, es el public. Después hay uno como más avanzado que es pago. Gracias. Bien, entonces, una vez que yo acá simplemente voy a poner publicar, quiero abrir el programita de escritorio porque es más práctico para trabajar, que ya van a ver que se ve exactamente igual, y ahí ya les voy a explicar bien de qué se trata cada elemento. Acá tarda un ratito en publicarse. Incluso a veces ya está publicado ese. Ahí está. Entonces acá ya me avisa que se construyó la visualización, que para el momento lo único que tiene es un link a una base de datos, no hay nada para mostrar, ¿sí? Entonces yo ya sé que existe. Entonces ahora voy al programa, que también es gratis en la descarga, todo. Les puse ahí el link para que puedan descargarlo. Se está abriendo y les muestro. Ahí está, entonces yo acá, cuando abro tablero de escritorio, me aparece esto, ¿sí? A ustedes no les va a aparecer ningún tablero, yo porque ya tengo varios tableros creados y vinculados, pero a ustedes la primera vez no les va a aparecer ningún tablero, y simplemente lo que van a tener que hacer es, acá hay un botoncito que dice abrir desde Tableau Public, lo presionan, hacen clic acá, y les va a pedir ahí sí que se logueen de nuevo, con la misma cuenta que tienen abierta online. Entonces a partir de eso van a estar vinculadas toda la información y se va a actualizar como en simultáneo en ambos lugares, ¿sí? Ahí estoy abriendo, y cuando abro, se me abre la cuenta, cuando se me abre la sesión, me muestra todos los tableros que existen en la cuenta, en este caso, de Mundo Sur. ¿Sí? Yo selecciono el tablero que quiero abrir, que sería Taller Maternos en Red 1, ahí tuve un ejercicio práctico. Abro, y cuando lo abro, esto me está simplemente avisando que no tengo una actualización hecha, ahí está. Aparece exactamente lo mismo que aparecía recién de manera online, ¿sí? Entonces, les voy a contar un poquito qué es lo que hay acá. Tenemos por un lado una barra de herramientas, bueno, la clásica barra de herramientas para guardar archivos, datos de trabajo, acá arriba. Por otro lado, tenemos todas las variables que están dentro de la base de datos que yo cargué, ¿sí? Me va apareciendo una a una acá las variables. Después todo este recuadro que está acá un poco más grande es el que permite ir construyendo los distintos componentes, ya sean de textos, de gráficos de torta, gráficos de barra, lo que sea. Acá, todo este cuadrante. Si esto es una hoja de trabajo, entonces la hoja 1 de trabajo, como dice ahí, Sheet 1, es todo esto. Si vamos acá abajo, acá abajito tenemos por un lado la fuente de datos. Si hago clic yo en la fuente de datos, me va a mostrar cuál es la base de datos que tengo cargada, ¿sí? Acá me muestra toda la base de datos, esto es lo que yo cargué, que es una base de datos juguetes, simplemente son 100 datos inventados, con distintas características. Tiene las mismas variables que recolectamos para el monitor Mariel Franco, pero son todos datos inventados para poder trabajar en el taller. Y al mismo tiempo, acá al costadito, si ustedes ven, me avisa qué tipo de dato es. ¿Sí? Que era lo que yo al principio les decía, de que es importante saber esto. Nos va avisando que acá tipo de dato ABC es texto, 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 variable categórica. Cuando tiene un numeral, que es lo que también había puesto ahí en la presentación, es porque es un tipo de dato numérico. Y en este caso no vemos ningún dato geográfico, no está detectando nada como dato geográfico, incluso la latitud y la longitud la está detectando como numérico, no sabe que es geográfico. Y tampoco, bueno, esos son los datos que está detectando. Acá en la parte de fuentes de datos, tenemos acá cuál es la conexión que tenemos hecha, es decir, cuál es el Excel que está vinculado a esto. Y si ustedes hacen clic en la flechita, les va a permitir o cambiar el nombre, o editar la conexión en caso de que quieran cambiar el Excel que está conectado, etc. Y también en realidad lo que se puede hacer es actualizar. Fuente de datos a veces, por ejemplo, simplemente van agregando nuevas observaciones a la misma base de datos, entonces
le tienen que avisar a Tableau, ya hay nuevas observaciones, relee el archivo que ya venís leyendo, pero reléelo y actualizalo para poder visualizar con información más actualizada, ¿sí? Entonces, además de la fuente de datos, o sea, acá tenemos botoncito de fuente de datos, botoncito de la hoja, ¿sí? Que es la hoja que veíamos recién, en blanco, para trabajar. Después, por otro lado, tenemos acá como un grafiquito y un más. Esto es agregar una hoja. Si yo hago clic acá, va a agregar una hoja 2, ¿sí? El botón de al lado, que es más un diagrama con un más, lo que me permite construir es un dashboard, un tablero. Es decir, un tablero lo voy a formar a partir de distintas hojas, de distintos componentes que están hechos en las hojas. Ya lo van a ver prácticamente, va a ser más fácil. Y el último, que es un librito con un más, lo que nos permite es construir una historia. Es decir, yo tengo construido, no sé, 5 tableros distintos, quiero unirlos a todo esto en una sola historia y publicar la historia. Bueno, entonces construyo acá la historia haciendo clic en este. ¿Sí? Voy a eliminar esta hoja si no confunde. Entonces, vamos por paso, de a poquito. Tenemos la hoja 1, yo acá le voy a poner, vamos a hacer un indicador, por ejemplo. ¿Cómo construir un indicador? Que es lo más fácil porque es simplemente, por ejemplo, una cantidad, ¿sí? Entonces yo acá voy a poner cantidad de crímenes. Crímenes. El nombre de la hoja, ya automáticamente me pone acá el nombre de la hoja. Y para hacer, en el caso de que lo que yo estoy contando en realidad es la cantidad de observaciones. Sí, Nati, perdón. Recién veo que está. Caro, hay Sí. algunas preguntas, no sé si querés responderlas ahora en el contexto de lo que estás diciendo. Unas de Carmen, Sofía. No sé si quieren intervenir y hacer las preguntas directamente a Caro. Dale. A ver, Carmen, Carito, la pregunta que yo le hacía estaba relacionada a que si el establecimiento del tipo de dato se lo hace cuando uno se construye la base de datos o automáticamente el programa lo va clasificando en el tipo de datos que corresponde. Bien, no, en realidad el programa automáticamente identifica el tipo de dato y dice, bueno, yo acá, que era lo que comentaba un poco al principio, por ejemplo, la edad generalmente genera problemas, por eso lo pongo como ejemplo. A veces las observaciones de edad tienen dato desconocido, entonces en general, por ejemplo, tenemos 10 observaciones, de las cuales 9 tenemos información sobre la edad y hay una que no, entonces aparece como dato desconocido. En ese caso, Tableau, cuando identifica que hay ya un texto, dice, ah, no, bueno, este dato es un texto, porque hay una de las observaciones que no es numérica. Entonces ya solo le identifica como texto. Vos le tenés que después avisar, acá se puede cambiar en Tableau el tipo, ahí les voy a mostrar después en un ratito cómo cambiar el tipo de dato, pero se puede cambiar el tipo de dato y avisarle, no, bueno, esto en realidad es numérico y no es un texto, por más de que lo hayas identificado como texto. ¿Sí? Ok, gracias. Hay veces que los cambios lo tienen que hacer ustedes desde la base, porque hay cuestiones que pueden llegar a ser más un error, y hay otras veces en las que en realidad no hay que avisarle a Tableau y decirle, che, esto no era un dato de texto, es numérico. De nada. Sí. Sofía pregunta, prefiere que hacerla por chat porque tiene dificultades con internet. Pregunta si para que Tableau pueda procesar los datos en gráficos o tablas, se debe cargar el documento con los datos finales o si se les puede actualizar y se puede directamente avisar a Tableau o se debe agregar un documento Excel nuevo con los datos actualizados. Bien, no, ahí siempre se puede utilizar siempre el mismo archivo y ir actualizando la información. Entonces, por ejemplo, no sé, el primer mes tenemos 10 observaciones, se construye el tablero con esas 10 observaciones, y después, al mes siguiente tenemos 10 observaciones más, las cargamos en el mismo Excel, en el mismo archivo que estamos utilizando de base de datos, y simplemente se abre el tablero y se pone actualizar. Acá hay un botoncito, cuando vamos a fuentes de datos, hay un botoncito acá que permite, yo no lo voy a apretar porque se va a actualizar todo, pero si fijan ahí les aparece actualizar fuentes de datos, y es como avisarle que relea la información. Porque ¿qué pasa? Por detrás, lo que hace en realidad Tableau no es que siempre va y pregunta a la base de datos, sino que construye como una base de datos más livianita,
por detrás y, bueno, no es más livianita la palabra, pero construye como una base de datos en formato Tableau para subirlo online. Y si no la actualizamos, no le avisamos que hay datos nuevos, se queda con esa base chiquitita que se construye sola dentro del programa, digamos. Entonces es importante que cuando ustedes actualicen los datos del Excel, le avisen actualizando la fuente de datos. Simplemente apretando este botón que les va a actualizar y recargar los datos. Incluso acá se van a dar cuenta porque, por ejemplo, acá yo ya sé que hay 100 filas. Acá me está diciendo 23 campos, 100 filas. ¿Sí? O sea, 23 columnas, 100 filas. Tengo cargado 100 observaciones. Cuando yo cargue, si yo actualizo la base de datos y le agrego 25 casos más, acá me debería aparecer 23 campos, 125 filas, una vez que yo actualice el Excel. Gracias, Caro. También Silvina y Miriam tenían preguntas. Bueno. Sí, creo que todavía... ¿Qué tal? Silvina de Mendoza, el Centro de Estudios de Envejecimiento. Hola, Silvina. ¿Qué tal? En realidad creo que algo habías respondido respecto a si se pueden utilizar hojas de cálculo de software libre. Por ejemplo, en OpenOffice, algo de eso usamos nosotras, entonces quería saber si es lo mismo que Excel, porque algunas funciones son distintas. Sí, incluso, por ejemplo, yo tengo también el LibreOffice y lo estoy usando como, lo tomo en realidad como tipo de formato. Así que sí, es lo mismo, o sea, siempre y cuando el tipo de formato sea XLS, lo tomas ya directamente como, por ejemplo, en este caso me lo está tomando como Microsoft Excel, por más de que yo en mi compu no tengo Microsoft, tengo LibreOffice. Muchas gracias. De nada. Y Miriam, por último, no sé si quieres preguntar. Bien, listo. Perfecto. Creo Ya que estamos. Oriel está con la mano levantada. Vamos con Sí, esa. ahora Yo Oriel. avanzo. Y después juntamos 4 o 5 preguntitas y seguimos. Sí. Quería aprovechar, porque con esto justo que mencionaste, si uno borrase la base de datos, pierde la vinculación, o si la trasladases, la copiases y la pegases en otra carpeta, a efectos de poder actualizar. Claro, sí, o sea, si vos tenés una base de datos vinculada, sobre todo en la online se queda guardada ya como en el servidor, pero en la que tenés en el escritorio, si vos la eliminás, cuando quieras abrir el tablero no va a encontrar la base de datos a la cual tiene que vincularse, entonces vas a tener que volver a hacer la revinculación si la cambiaste de carpeta o si la eliminaste, volver a construir la base de datos. Se puede igual, incluso en muchos casos yo lo que hago es como prefiero mantener versiones de las bases de datos para no perder por las dudas si está mal o algo, elijo como, por ejemplo, no sé, tenemos esta primera versión que tiene 100 observaciones, de acá a un mes tengo 125 versiones, a esta la desvinculo, construyo la base nueva y la vuelvo a vincular con la nueva. Eso por una cuestión mía de que me parece que es práctico ir teniendo reversión, como todos el paso a paso de lo que va a suceder. Entonces también podés o revincular una base de datos o actualizar la fuente. Las dos opciones son posibles, digamos. Podés eliminar una base de datos, podés cambiarla de lugar y revincular para saber que ahora está en ese lugar. No sé si respondí igual a tu pregunta. Sí, gracias. Buenísimo. Bueno, entonces voy a avanzar con esto que estábamos hablando, que es, por ejemplo, construir un indicador de cantidad de crímenes de odio. Cada vez que ustedes conecten una base de datos a Tableau, se les va a generar automáticamente esta variable. Acá dice prueba técnica, porque en realidad el nombre de la hoja del Excel es prueba técnica, es medio confuso eso, pero siempre se les va a generar una variable que diga recuento, ¿sí? Que básicamente eso lo que hace es contabilizar la cantidad de observaciones que hay en la base de datos. Entonces es numérica, porque tiene acá el numeral. Entonces es bastante útil para hacer los gráficos y todo, utilizar la variable recuento, ya que fácilmente te cuenta la cantidad de observaciones. Entonces, por ejemplo, para construir un indicador en Tableau lo que sucede es que todo es a partir de arrastrar cosas. Entonces, o sea, al menos un nivel más base, digamos, es arrastrando.
Entonces, por ejemplo, si yo arrastro, yo agarro, hago clic sobre esta y arrastro y lo suelto al campo aquí, ya solo me saca el indicador de cantidad de observaciones que tengo. Yo acá ya tengo 100 observaciones. Me pone el nombre de la hoja, que es cantidad de crímenes, y las 100 observaciones. Fíjense que acá me apareció esta variable. Me apareció la variable que de repente apareció acá, diciéndome que está poniendo en el texto la cantidad, el recuento de la cantidad de observaciones que yo tengo. ¿Sí? Todo esto que dice marcas es donde nos permite como jugar un poco más con la parte de visualización. Entonces, si por ejemplo yo quiero cambiarle el color, voy a decir, bueno, el color quiero que sea en realidad un violeta en vez de el color negro que me aparece, ok. El tamaño, puedo ampliar acá el tamaño de visualización del ciano. Es bastante sencillo eso. Texto acá yo no lo cambio porque el texto acá hace referencia a este 100. Dice qué es lo que estoy poniendo en el texto del indicador, estoy poniendo el recuento de las observaciones. ¿Sí? Detalle no me lo habilita para este caso, y cuando voy a descripción emergente es, la descripción, esperen un segundo, yo voy a la descripción emergente, fíjense que cuando yo me acerco al 100, me aparece ahí, me dice recuento de prueba técnica 100. No sé si se ve si se ve en la pantalla. Esto se denomina muchas veces hover, o lo mismo que esto, que descripción emergente, y yo también puedo cambiar la descripción que me pone acá. Entonces yo le voy a decir, en vez de que me diga recuento de prueba técnica, que nadie entiende qué es, igual a 100, yo voy a poner, no, abrime, se me abrió esta pantallita, acá yo puedo editar lo que dice esa descripción emergente. Entonces yo acá voy a poner, en vez de eso voy a poner cantidad de crímenes, cantidad, miren que esto, ahí está, cantidad de crímenes de odio, y ahí me va a poner, y acá esto cuando está entre estos signos, quiere decir que ahí está haciendo un cálculo. Entonces ahí está sumando la cantidad de recuentos o de observaciones que existen en mi base de datos. Pongo guardar, se puede jugar también incluso con los colores, podemos poner que esto esté en negrita, por ejemplo, y que esto no esté en negrita. No sé, que esto esté en otro color. Bueno, acá es más como jugar con la visualización, cambiar el tipo de letra, cambiar el tamaño de la letra. Cuando pongo guardar, si yo ahora me acerco acá, me dice cantidad de crímenes de odio 100. ¿Sí? Entonces yo acá ya construí, en mi primera hoja lo que hice fue construir simplemente un indicador que es bastante sencillo, pero ahora quiero construir algo un poco más complejo, entonces armo otra hoja. Cada objeto, para construir un objeto necesitan utilizar una hoja por objeto, ¿sí? Entonces ahora, por ejemplo, vamos a construir algo un poquito más complejo que puede ser identidad de la víctima. Entonces yo para trabajar sobre la identidad de la víctima, ¿qué hago? Primero busco cuál es la variable que tengo de identidad de víctima. En este caso tengo esta variable, identidad de la víctima, que si voy a la fuente de datos, puedo ir acá y revisar qué datos están cargados en identidad de la víctima, están acá. Mujer trans, hombre gay cis, bueno, estas son todas las categorías que tiene la identidad de la víctima en este caso. Entonces yo lo que quiero hacer es visualizar como proporcionalmente cómo está distribuida la identidad de la víctima. Entonces lo que hago es puedo arrastrarlo acá, primero, el campo. ¿Qué pasa? Cuando yo lo arrastro directamente al campo del centro, me va a decir, bueno, son dos textos, yo no te puedo graficar un texto, son dos textos de variables categóricas. Entonces le digo, bueno, entonces, para saber cuántos hay de cada caso, utiliza el recuento. Y ahí ya me grafica directamente me hace un gráfico de barra diciéndome, bueno, estas son las distintas categorías de identidad de la víctima que existen, y estos son la cantidad de casos que hay para cada categoría, ¿sí? Incluso fíjense que acá ya me tira solo cuál es la descripción emergente. Identidad de la víctima, en este caso, hombre gay cis, recuento, de nuevo, de prueba técnica, porque eso lo pone por defecto, 9. Acá, bueno, 2, y así sucesivamente. Una vez que ya tenemos construido un gráfico, como sucede acá, si van acá al botón de arriba que dice mostrarme, cuando ingresan, ahí se les habilitan todos los tipos de gráficos con los que pueden jugar
para este caso en particular en el que tenemos dos variables. Tenemos por un lado la cantidad y por otro lado la identidad de la víctima. Entonces, fíjense que no se me habilitan los mapas, porque bueno, no hay información geográfica, ni tampoco se me habilitan todos estos gráficos que están como más ocultos, pero sí se me habilita la posibilidad de hacer un gráfico de torta, si quiero, lo cambio a gráfico de torta, se me habilita la posibilidad de hacer un gráfico de burbujas, se me habilita la posibilidad de hacer un... Ay, no me sale el nombre, cómo se llamaba este grafiquito, el diagrama de campos. También puede ser una tabla, que ahí sí contabilice la cantidad de casos. O puede ser simplemente, bueno, este es un gráfico de barras apilado, que dice, bueno, si de los 100 casos, cómo se distribuye cada uno. Entonces, por el momento yo voy a dejar la primera opción, que es un gráfico de barras, clásico, no apilado. Pero le quiero agregar además de agregarle la variable de identidad de la víctima, quiero que tenga en cuenta que cada barrita sea de distinto color, dependiendo si estas personas tienen algún tipo de interseccionalidad extra, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Hay una variable que se llama interseccionalidades, donde acá las opciones que hay son, esto como les decía, es simplemente una base de datos juguete, y la idea era mostrar cómo funciona, pero a ver dónde está interseccionalidad. Acá, interseccionalidad, si forma parte de algún pueblo originario, no indica nada, si es menor de edad, si pertenece a las niñeces, si es afrodescendiente, bueno, están esas categorías. Entonces, yo lo que les puedo pedir es que, si yo arrastro la variable interseccionalidad y se la pongo en el color, ahí yo lo que hice fue interseccionalidad, tirarla acá, en lo que dice color, directamente, y ya sola me lo abre por las distintas interseccionalidades, categorías de interseccionalidad que están en la base de datos, ¿sí? Entonces ahí como que el gráfico se vuelve ya un poco más complejo, pero es bastante sencillo, o sea, todo el tiempo es como medio arrastrar la información y jugar con Tableau para ver desde qué lugar es mejor visualizar lo que queremos visualizar. Además, lo que se puede hacer acá es cambiar la paleta de colores. Esta paleta de colores no va con la, no sé, por ejemplo, con el indicador que construimos. Entonces acá hay un botoncito para editar. Se me abre editar colores, perdón, acá. Y cuando ponen seleccionar paleta de colores, acá les van a aparecer un montón de paletas posibles. Yo voy a usar una que es una paleta púrpura, puede ser, pero no es muy... Púrpura, rosa y gris, esta. Y pongo asignar paleta. Una vez que la asigno, fíjense que acá al costado me va a aparecer cuál es el color con el que va a estar graficado cada una de las categorías. Y yo puedo incluso cambiarlos, o sea, digo, bueno, no, para mí el no indica, no sé, el afrodescendiente, no, bueno, el no indica debería ser el gris clarito, le pongo gris clarito, le hago simplemente clic y privado de su libertad, sí puede llegar a ser el gris más oscuro. Listo, hice ese cambio ahí. Y cuando pongo aplicar, aceptar, se me cambia y ya nos queda directamente la información, bueno, el gráfico con esta información. Armemos otro tipo de gráficos, quieren. Puede ser, trato esto, si el caso, como esta información que mantiene todas las variables que se utilizan en el monitor Mariel Franco, y los datos se sacan a partir de fuentes, medios de comunicación, hay una variable que es si es que ha sido o no, si es que ha habido o no trato estigmatizante del caso. Entonces, por ejemplo, para saber eso, trato. Caro, se te silenció el micrófono. Perdón, sí, toqué algo sin querer y se silenció. Ahí está, perdón, no sé dónde quedé, pero lo que hice fue... perdón, no sé dónde quedé.
Pero básicamente lo que hice fue lo mismo que hicimos recién, pero ahora analizando si hubo un trato estigmatizante o no por parte de los medios de comunicación en el caso concreto que se está relevando. Entonces, primero, cuando pongo la información de la categoría trato estigmatizante, me aparece simplemente texto. Cuando le agrego que quiero que tenga en cuenta el recuento y la cantidad de casos, se me habilita el gráfico de barra. Entonces acá esto me parece que capaz con la barra no tiene tanto sentido visualizarlo, entonces se puede visualizar, por ejemplo, con un gráfico de burbujas, donde se ve de manera más clara en qué casos, que en la mayoría de los casos hay un trato estigmatizante. Y acá de nuevo jugamos nuevamente con la paleta de colores, como para mantener una misma paleta de colores, digamos, en todos los gráficos. Así después, como se arma el tablero, todo tiene información parecida. En este caso, por ejemplo, me parece que queda raro, el no encontramos capaz puede ir directamente de gris, y el sí puede ir de un violeta más oscuro, así se resalta, ahí está. Entonces, sí hay trato estigmatizante o no encontramos información al respecto. ¿Qué otro más puedo hacer? Voy a hacer uno más y después les muestro cómo armar un tablero. Podemos armar otro de mantenimiento, profesión, situación, que puede ser identidad. Esto, modalidad del crimen. Vamos a hacer lo mismo. Yo cuando lo tire me va a decir todo texto, ok, entonces considérame la cantidad. Y en este caso podemos elegir otro tipo de gráfico que puede ser este mapa de árbol. Eso es medio complejo de entender, pero que básicamente agarra un rectángulo, lo divide en las distintas partes proporcionalmente y muestra qué casos tienen mayor proporción, digamos, mayor conteo de proporción de casos. Y acá de nuevo se puede cambiar la paleta de colores. Acá la paleta de colores que me saca por default es azul, pero puedo elegir algo más parecido a lo que venimos usando, capaz un púrpura. Aceptar. Entonces capaz ahí ya queda más parecido al resto. Acá hay algo que yo no lo fui haciendo, pero ahí se lo voy a mostrar, que es que, por ejemplo, bueno, acá el modelo del crimen se ve justo, que acá me aparece, cuando me aparece la leyenda, para entender, digamos, cuánto significa en valor cada color, me está poniendo como título REC prueba técnica, que es el recuento de la cantidad de observaciones. Yo no quiero que me aparezca eso porque no se entiende, entonces acá simplemente puedo poner modalidad del crimen. Lo puedo cambiar editando del crimen. Y listo. O puede ser más bien más que... Sí, bueno, modalidad del crimen, o puede ser escala de valores. Puedo ponerle, capaz tiene más sentido. Escala de valores. Así. Entonces, por ahora ya construimos indicador, gráfico de barra, gráfico de burbujas, gráfico, un mapa de árbol. Lo que nos está faltando por un lado es filtros, o sea, ¿cómo hago yo para asegurarme que todo esto pueda ser filtrable por alguna variable? Entonces ahí les voy a mostrar cómo se hace, que es bastante sencillo también. Me posiciono en cualquiera de estas hojas, voy a ir a la identidad de la víctima y voy a decir, bueno, yo quiero que acá hay un cuadrante que dice filtros, yo simplemente le tengo que tirar ahí al cuadrante ese, ¿por qué variable quiero que se filtre? ¿Sí? Entonces voy, por ejemplo, yo quiero que sea por país. Voy a hacer algo bastante sencillo, por país. Cuando la tiro acá, se me abre esta nueva ventana, y yo le voy a decir, quiero que estén todas las opciones, usar todas las opciones que existen, y la acepto. Listo. Ahí entonces ya esta información es filtrable por país, pero no lo es ni la cantidad de crímenes, ni el trato estigmatizante, ni la modalidad del crimen. Para yo asegurarme que se utilicen todos los objetos que estoy construyendo, lo que tengo que hacer es editar acá, cuando voy acá a la flechita, todo esto va a quedar grabado, yo sé que es mucha info, y de todas formas, incluso en la
En la PPT está el paso a paso y de todas estas cositas también está en la explicación para que la tengan escrita. Pero cuando van al país, cuando abren acá, cuando abren el filtro, hay una opción que dice aplicar a hojas de trabajo. Y acá le ponemos aplicar a todas las hojas de trabajo que usan esta fuente de datos. Cuando ponemos esto, ahora ya acá me aparece una base de datos que dice, bueno, el filtro este está para absolutamente todas las hojas que usen la misma base de datos. Entonces si vamos a crímenes, cantidad de crímenes, yo ya la tengo acá, ya tengo el filtro país, ya existe, ¿sí? Y lo mismo va a pasar en todos los casos. Ya se me agregó en todos los casos. Sí, Nati. Caro, si podemos habilitar preguntas hasta el momento. Dale. Quien quiera hacer preguntas, les pedimos que levanten la mano y que seamos lo más concretos posible. Habían algunos en el chat, si quieren intervenir, es el momento. ¿Podrías mostrarme yo sé que Dale, ya lo explicaste antes. ¿Me perdón, escuchas? Sí. Lisbeth levantó la mano Ah, perdón. y Sem Panamá, ¿querés levantar la mano? Ahí. Y Cosima. Rápido. Para visualizar los datos solo son en números absolutos, se puede también en porcentajes, y la otra, si le podemos agregar el numerito, porque veo que cuando se ponen sobre las barras sí aparece el número, pero si yo quisiera descargar la imagen, que creo que es otra pregunta después, no aparecen ahí los números. Hice la probita porque no me acordaba bien. Es, por ejemplo, para agregarle los numeritos primero, simplemente con esto de las marcas, acá donde con las marcas se puede ir jugando como qué es lo que se quiere visualizar en el gráfico. Entonces, en este caso, nosotros lo que queremos mostrar es, te referís a poner el valor exacto que tiene esta barra, ¿no? Entonces, simplemente voy al recuento y le digo, bueno, el recuento ponelo como etiqueta también. Lo tiro acá, y cuando lo tiro ya automáticamente me especifica que el recuento, bueno, que muestre el recuento como etiqueta. Y después también se puede jugar con valores porcentuales, no solamente con absolutos, y eso es a partir de cálculos de tabla. O sea, acá se puede ir como jugando con qué información tienen, por ejemplo acá, qué información tiene, que se recalcule la información de la manera que ustedes lo elijan. Yo acá lo voy a borrar, pero vuelvo acá de nuevo, cálculo de tablas rápidas, estas son como las que se hacen de manera automática, pero puede ser el porcentaje a partir del total acumulado, la diferencia de porcentaje, el porcentaje de total, percentil, promedio móvil, bueno, hay distintas opciones. A ver si yo puse acá. En general, lo que se hace, en realidad muchas veces es cambiar, yo no me quise adentrar a eso porque ya me parece que puede llegar a ser a veces más complejo, pero si no está la opción automática del cálculo porcentual, lo que se hace es editar directamente este filtro, ¿sí? En esta fila poner el cálculo. Entonces sería no solamente la identidad de la víctima, dividido el total de casos que existen, ¿sí? No sé qué otra pregunta. Cecilia. Sí, es que al inicio no capté muy bien cómo se introducía la base de datos. Creo que tú hablaste de que era una hoja de Excel, pero no sé en qué momento y dónde se ubicaba. Eso es lo que quería saber si lo puedes volver a decir. Bien. Gracias. La base de datos se vincula al inicio de la creación del tablero. Es decir, cuando creas un tablero nuevo, lo primero que te pide cuando vos ingresás, por ejemplo, esta es la parte online, cuando pones crear una nueva visualización, lo primero que nos va a pedir es una base de datos para poder crear una visualización. Eso fue lo que hice simplemente, o sea, ahora vamos a ver que acaba de aparecer una ventana que ahí está, acá. Me dice arrastrar y soltar un archivo o cargar desde el equipo. Es decir, yo ahí vinculé la base de datos
y guardé esta información y después empecé a trabajar desde mi escritorio. Pero para poder crear una visualización, lo primero que te hace es pedirte una base de datos. ¿Se entendió? Sí, muchas gracias. Bien. Cosima, Hola. No, a mí no me quedó claro cómo hacer para que en vez de que tome cada dato por separado, que use el recuento, porque vi que lo arrastraste, pero no sé dónde lo sacaste. Bien, el recuento se calcula automáticamente, o sea, Tableau lo calcula automáticamente y te aparece una variable cada vez que cargas una base de datos que tiene el recuento de la cantidad de observaciones, ¿sí? Entonces, si ves acá abajo, en esta columna en realidad que es donde están todas las columnas de la base de datos que cargué, que serían todas las categorías y variables, todas las variables que cargué, me las separa por un lado por las que son textos y por otro lado por las que las detectó como numéricas. En las numéricas siempre te aparece un recuento solo. Entonces, en general, para trabajar mezclando variables que sean tipo texto con variables que sean de tipo, para graficarlas, para ver los porcentajes y las cantidades, lo que se utiliza es esta variable del recuento y se la arrastra, nada más. Pero es una variable que se genera automáticamente y siempre entre paréntesis dice ese recuento. Acá dice prueba técnica, entre paréntesis recuento, porque prueba técnica es el nombre que tiene la hojita del Excel y eso es lo que está poniendo, digamos. Pero Está. no es algo que yo calculé, sino que se calcula automáticamente. ¿Te puedo hacer otra pregunta? Sí. Por ejemplo, en la columna que dice mujer trans, quedó como el 75 en el medio, y quería saber si se pueden poner las dos primeras variables como al final, o sea, que estén ordenadas por cantidad de datos. Ahí está. Ese es la verdad que un tema, porque en realidad sí se puede cambiar manualmente esa información. Es decir, yo por ejemplo, acá viste que la cambié recién manualmente, o sea, yo agarro acá, arrastro y le digo dónde quiero que aparezca la variable no indica. Sí, antes, después, etcétera, que es la que más está teniendo mayor porcentaje, digamos, de observaciones. Pero, lamentablemente, yo creo que estas son como las limitaciones que tiene, ¿no? lo gratuito, digamos, de Tableau, no permite que eso que se modifique en base a la cantidad de observación. O sea, por ejemplo, si ahora yo lo filtro por Argentina, cuando veo el caso de Argentina, Argentina no necesariamente tiene como no indica la mayor participación de casos, digamos. Entonces, se me va a seguir dibujando con no indica primero y después el resto de las categorías. No puedo hacer que sea automático, digamos, el ajuste. O sea, en realidad el orden de la visualización. No puedo decirle, bueno, ordenate siempre y ponerme siempre primero el que dé mayor observaciones. Sí lo puedo cambiar manualmente, pero no automático. Gracias. De nada. Creo que estás en Panamá. no, ya Cecilia No, ya preguntó. contesté. Ya. Ah, buenísimo. Nadie Bueno. más por ahora. Buenísimo. Bueno, entonces, ya le pusimos filtro, hicimos indicador, hicimos estos 4 tipos, y ahora por último lo que voy a hacer es construir el tablero y publicarlo, para mostrarles cómo queda ya de manera online. Entonces, al inicio les expliqué que tenemos por un lado acá, este botoncito de acá abajo es agregar una hoja nueva de trabajo, y los otros dos, uno dice crear dashboards, acá, a ver, bueno, dashboard, que ahí le hice un clic, y la otra es historias. Nosotros acá lo que vamos a hacer es crear un dashboard, ¿sí? Un tablero. Le vamos a poner tablero 1. Cuando creen un tablero, se les va a abrir esta pantalla, y lo que van a tener es, por un lado, las distintas hojas que ya ustedes construyeron como opción para poner en el tablero, y además distintos objetos, ¿sí? Yo les recomiendo que siempre lo primero que hagan es poner algún objeto que separe la información, porque si no es bastante poco sensible, no, en realidad es bastante sensible Tableau, y a veces es muy difícil como poner todas las cosas ordenadas y que queden lindas y bien.
Entonces, está bueno utilizar estos objetos que son separadores, así queda prolijo y no se mueve tanto la información. Entonces, primero yo voy a poner un objeto que lo que hace es dividir esto verticalmente en dos partes. Y yo quiero, no sé, ponerle un título al tablero. Entonces, fíjense que acá hay opción, acá hay está dividida en distintas partes. Me voy a arrastrar acá. Yo lo que ahí llevé es un texto. ¿Sí? Le estoy diciendo, este texto, tráeme acá un nuevo texto. El texto se va a llamar, va a ser el nombre del tablero. Voy a poner taller maternos en red. Así. Le voy a poner unas configuraciones para que sean capaz en negrita, bueno, medio grande. Que esté centrado. Le vamos a poner otro color. Bueno, lo estoy haciendo así nomás, después ustedes pueden bien con esto, pero una vez que tengo todas las configuraciones guardadas, lo guardo. Cuando lo guardo, puedo jugar a ver hasta qué lugar yo quiero que efectivamente ocupe el título del tablero, ¿sí? También lo que puedo hacer acá es jugar con los colores del fondo. Por ejemplo, bueno, si ustedes estábamos en Dashboard recién. En Dashboard aparecen todos los objetos que se pueden utilizar para armar el tablero. En trazado, en cambio, se pueden ver los distintos formatos para este objeto en particular que yo estoy trabajando ahora, que es el texto. Entonces, para el texto le vamos a pedir que cambie el fondo, y que en vez de tener un fondo blanco, tenga un fondito grisecito para que simplemente sirva de separador del resto de la información. Una vez que tengo esto, ¿está bien? Vamos a ahora poner la cantidad, los distintos gráficos que fuimos construyendo. Entonces, primero voy a poner la cantidad de crímenes acá. Fíjense que cuando yo lo tiro acá me parece bastante desordenado. Entonces yo sí o sí tengo que ir a la configuración voy a los puntitos de acá y le pido que encuadrar, le digo vista completa. Me lo agranda, pero lo muestra de manera... Esto es bastante poco, es un tema, a ver, lo voy a sacar y lo voy a volver a poner, porque se rompe, es muy sensible, Tableau, y a veces se tarda mucho más tiempo armando el tablero que capaz armando los gráficos de análisis. Voy a volver a hacer a esto. Así, le vamos a aceptar. Sí, bueno, es porque yo eliminé contenedores. Voy a tener que volver a hacer esto de tirar verticalmente. Ahí está. Vuelvo a poner el texto. Ahí estamos. Voy al trazado de nuevo, le cambio el fondo como para que se pueda ver un poquito mejor de separado. Listo, estoy. Entonces, una vez que tengo esto, vuelvo al dashboard. Y acá de nuevo puedo ir abriendo estas opciones de visualización. Y voy a poner, tirar acá la cantidad de crímenes. Ahí está. Crímenes. Y yo acá quiero jugar con el tamaño. Me parece que está muy grande y que al mismo tiempo esto no se está visualizando bien. Entonces voy a cuadrar, vista completa, y ahí me está mostrando bien el indicador. ¿Qué pasa? O sea, si ustedes ven el indicador este está bastante desordenado, como que acá me dice 100 en un costado, crímenes, cantidad de crímenes, como del otro lado, del lado izquierdo. Para yo cambiar la configuración y el formato de este objeto, tengo que ir a su hoja. Entonces yo voy a su hoja, y yo acá puedo recién jugar a cambiar el título, haciéndole doble clic. Cuando le hago doble clic, me aparece acá el título. Le pido que esté centrado. Aceptar. Y capaz, esto también le puedo pedir que centre. A ver, formatear datos. Yo acá le voy a pedir también que lo centre. Panel, filas, columnas, acá. Total del panel centrado. Centrado. Yo acá me estoy poniendo como medio minuciosa con cosas que no tienen
no son tan necesarias quizás al inicio. No me lo cambio. Bien, ahora, ¿qué pasa? Acá, como ven, este recuadro está utilizando todo el cuadrante. Entonces hay que ir dividiéndolo como en zócalos para ordenar la información y que quede específicamente como la queremos. Para eso existe la posibilidad de agregar zócalos en blanco. Acá hay uno que dice en blanco. Que los zócalos pueden ser un mosaico en caso de que queramos que ocupe el espacio y que no se pueda poner nada superpuesto, o puede ser algo, un zócalo flotante en el que puede ir a ocupar cualquier espacio sin necesidad de utilizar un espacio concreto. Entonces, yo voy a tirar acá uno blanco, en blanco. Cuando pongo este en blanco, acá empezar a jugar con esto, qué tamaño querés que ocupe cada uno. Entonces esto va como ordenando la información, ¿sí? Voy a agregar los otros gráficos, vamos a agregar acá el de identidad de la víctima, ya van a ver que esto empieza a suceder seguido, tienen que ir ordenando. Acá, tiki. Este lo vamos a poner acá abajo. Ven que es muy, muy sensible el tablero, ese es uno de los problemitas, pero ahí está. Y a este zócalo, que en realidad este zócalo es simplemente la leyenda del gráfico este, lo vamos a pasar a flotante. Entonces flotante no me ocupa un espacio, fíjense que yo lo puedo mover en cualquier parte y va a funcionar. Entonces en este caso lo voy a checar un poquito, solo para que ustedes vean, y lo vamos a poder poner acá. Se puede bajar a andar así. Tarda un ratito como en... Le voy a poner que se cuadre a vista completa, de nuevo, ahí está. Y entonces acá queda ya, no sé, en este caso, la leyenda. A la vez acá se ven que la identidad de la víctima y también queda de nuevo acá identidad de la víctima. Podemos poner que no aparezca el título. Título, cuando vamos a la flechita, si sacamos el título, no lo muestra, entonces ya queda simplemente el título del cuadro, que igual ahí habría que agrandarlo un poquito, para que se vea mejor. Estoy haciendo algo muy básico, pero es para que vean cómo se construye un tablero, nada más después van a estar horas jugando. ¿Qué más? Traigamos los otros dos grafiquitos que armamos. Trato estigmatizante. Y modalidad del crimen. Acá el costadito abajo. Ok. Me lo puso donde quiso. A ver. No, me lo está moviendo en cualquier lado. Voy a poner acá esto. Así. Así. Fíjense que acá me puso la escala de valores, lo van moviendo, yo lo pongo acá abajito para que esté vinculado a lo que estamos haciendo. Le voy a poner acá otra hojita más blanca para que se pare. Bueno, esto lo estoy haciendo muy rápido y de verdad que lleva su tiempito. Bueno, bueno. Y a ver si puedo meter el retrato estigmatizante y entra, pero no, vamos a poner acá un horizontal, un vertical. Pero vamos a pasar a flotante también, así no molesta acá. Después lo pongo bien y acá ponemos trato estigmatizante acá. Esta me la lleva allá, ¿por qué? Porque dice que no hay ningún gráfico acá, entonces yo estoy haciendo un lío de cosas, perdón, pero
Acá me quedó el gráfico. Alejadísimo. Ahí está. Yo acá le voy a poner que se cuadre. Completa. Flotante. Ahí está. Está bastante. Esto está muy. Bueno. Hagamos de cuenta que se está mostrando todas las opciones, ¿no?, que tenemos de todos los cuadros que hicimos y todas las hojas, y lo que nos estaría faltando en realidad acá es que nos aparezca el filtro, porque todavía no hay ningún filtro puesto, entonces yo no puedo filtrar esto por país, que es el único filtro que pusimos. Para eso van a cualquiera de los objetos que tengan filtro, y desde el objeto le ponen en la flechita, van a filtros, y eligen el filtro que tiene acá. Cada vez que vayan al objeto les va a aparecer las 3 variables con las que se están utilizando en ese objeto en particular. Vamos a poner país, que es el filtro que tiene todos los casos. Fíjense que me apareció acá. Yo quiero en realidad cambiar esta vista porque es bastante incómoda, entonces les voy a poner que la vista sea, en vez de que sea así un listado, acá me aparecen todas las opciones, voy a poner que sea una lista desplegable, y listo. Entonces acá tiene un poco más de sentido ver el filtro de esta forma. Vamos a eliminar este blanco que estaba antes del vicio. Los crímenes de odio los ponemos así, crímenes, en red, país. Entonces yo ahí ya tengo el país, y acá se supone que si yo selecciono Argentina, me filtra todo para exclusivamente Argentina. Bueno, en este caso dimos la opción de múltiple, entonces va filtrando por todas las distintas opciones que están seleccionadas. Esto sería la construcción de un tablero. Como ven, me la pasé corrigiendo cuadrantes y eso, porque bueno, es muy sensible Tableau, es medio complicada esa parte, pero en realidad es cuestión de ponerse a ordenar bien los tamaños y eso. Una vez que tienen construido el tablero, ya lo pueden publicar y que quede online. Van a tener que tener algunas consideraciones, y es, si ustedes, por ejemplo, yo acá recién dejé todo esto filtrado, dejé filtrado y seleccioné 3 países. Si yo pongo publicar y guardar con esos 3 filtros, se publica y se guarda con esos 3 filtros por defecto, ¿sí? Van a quedar así visualizados para todo público. Si ustedes no quieren que eso suceda, entonces seleccionan todo para que se mantenga todo, y nada, y después el filtro funcione ya como algo para utilizarse por la persona usuaria, digamos. Hay casos en los que está bueno que quede filtrado. Por ejemplo, si estamos, no sé, capaz está bueno que quede filtrado el último año, si también se filtra por año, entonces solamente que se visualice información de 2023, y en caso de que se quiera analizar otra info, bueno, se puede seleccionar. Esta parte la hice medio rápido, lo sé. No sé si tienen preguntas, si quieren que revisemos alguna partecita en particular. La idea era mostrarles más bien cómo se construye, y después es cuestión de toquetear un poco las cosas. ¿Dudas? Cosima, ¿estás con la mano levantada, puede ser? Sí, te quería preguntar con respecto al que pusiste como flotante de interseccionalidades, ¿queda anclado a algún lado? Más que nada preguntando por si cuando vos lo subís a una página, si es responsivo o si cambia de tamaño o algo así. Bien, respecto a eso, mira, acá se puede elegir además verlo desde distintas vistas. Entonces, por ejemplo, vos podés ver cómo se vería el tablero que acabas de hacer desde un teléfono, ¿sí? Fíjate que acá puso acá abajito la interseccionalidad abajo del gráfico. Ahí está, abajo del gráfico. Y bueno, acá entonces puedes jugar a ordenar para que quede bien además en el teléfono, digamos. Puedes hacer como ese jueguito de ir y volver con las distintas tipos de visualizaciones. Si hay una cuestión de orden en realidad por detrás más que nada. A ver si acá creo que es en trazado. Acá. Acá, no.
Bueno, no sé. Hay una partecita que lo que te muestra es en qué orden están ubicadas, entonces en ese mismo orden es el orden en el que te aparece en el teléfono, por ejemplo, que lo tiene que como modificar al responsive. Ah, buenísimo. Sí, ahí lo ves desde el celo. Y incluso acá podés ir como cambiando, ves las distintas vistas. Si pongo vista previa del dispositivo, podés jugar. Tipo de dispositivo o teléfono se vería así, predeterminado, bueno, este sería el de recién. En escritorio, de qué tamaño el monitor. Bueno, hay bastantes opciones, digamos, para jugar con eso. Lucía, ¿quieres preguntar? Hola, sí, bueno, gracias. Primero, yo tenía una duda sobre estos tableros cuando se descargan, si existe esa posibilidad, por ejemplo, para insertarlo en un PDF, en un informe, si yo quisiera, porque veo que son como bien dinámicos y, por ejemplo, ustedes lo tienen en la página web o podría quedar, bueno, publicado en el Tableau Public, pero no existe esa posibilidad, ¿no? Porque veo que con el cursor se van viendo algunos datos. Eso por un lado, y por otro lado, si existe la posibilidad de, o qué vinculación existe, entiendo que es como de la misma empresa, con Salesforce. Nosotros si tenemos por ejemplo, nuestros datos ahí, ¿cómo podría vincularse? Salesforce tiene alguna posibilidad de crear unos gráficos, pero son bastante simples, no tanto como esto. Bueno, eso, gracias. Bien, buenísimo. Respecto a lo del PDF, la verdad que no sé. Sinceramente nunca hemos intentado como linkear, vos decís como que se visualice todo directamente como el tablero en el PDF o ir como descargando una imagen, porque descargar imágenes sí se puede, pero lo que no se puede es como, bueno, esto insertar como el tablero como se está insertando obviamente de manera online. Que ahí lo muestro Se cuando... puede, sí se puede descargar imagen. De hecho, acabo de Claro. meterme a Mundo Sur, súper contenta porque ya veo los datos del 2022, coinciden con el número de femicidios que existió en el 2022 en Ecuador, ya está subido. Esa era una de las preguntas, pero el resto de preguntas ya se los envío. Pero sí hay como bajar los mapas porque yo bajé todo a nivel de Latinoamérica, solo que tenía hasta el 2021. Entonces, muy, muy, muy buena la página. Muchas gracias. Buenísimo, Carlos, muchas gracias por tu comentario. Sí, eso, se puede descargar el gráfico, pero no se puede descargar, digamos, como un tablero, insertar el tablero. Y después respecto a Salesforce, la verdad que no sé, sinceramente, yo sé que es muy probable que haya algún vínculo, digamos, lo podemos incluso levantar a esta pregunta, investigarlo un poco más. Pero sí, dado que te habló desde Salesforce, es muy probable que toda la parte de servidores y almacenamiento de datos esté vinculado y ya tenga como una conexión más directa y que incluso les evite esto de tener que conectarse desde un Excel, bajar la info y todo. Si querés la tomamos para el próximo taller, te la respondemos a ver si logramos investigar algo al respecto. ¿Alguna otra pregunta? Es el momento. ¿Dudas? Sí. ¿Tengo que levantar la mano o puedo comentar? No, Dale, lo que dale. quería era con relación a lo de las historias. Comentaste antes. Este es un tablero, entonces para hacer la historia debería tener por lo menos 2 o 3 tableros. ¿Esa sería la forma? Tal cual, o sea, si construimos otro tablero, acá construir otro tablero, se arma otro tablero acá, y luego se arma una historia, que si vamos a aquí ponemos historia, y de nuevo acá lo que se hace es arrastrar las historias, lo mismo, es todo arrastrando, te van a aparecer los distintos tableros posibles, y las historias. De todas formas, no quiere decir que un tablero no se pueda publicar, o sea, ya con un solo tablero, no es necesario que tenga varias páginas, sino este tablero puede publicarse, que yo ahora les voy a mostrar cómo, que puede quedarse online. Pero hay dos cosas a tener en cuenta que está buenísimo que justo preguntas. Lo que se publica y se visualiza a nivel online es el tablero que ustedes ponen guardar. Es decir, si yo estoy posicionado sobre el tablero 1 como estoy ahora y pongo guardar acá, eso es lo que se va a ver online.
Si yo estoy posicionada sobre el dashboard 2, que está vacío, y pongo guardar, esto es lo que se va a ver online, que va a ser nada, vacío. Si yo pongo en la historia, se va a guardar la historia. Entonces lo importante es que al momento de guardar el archivo de trabajo, estar atenta a guardar la hoja, o sea, estar posicionada sobre, ya sea o el tablero o la historia que se quiera visualizar. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, acá les voy a mostrar cómo guardarlo a esto, cómo queda online, ya tenemos construido el tablero. Una vez que está el tablero hecho, ponemos guardar acá arriba, el botoncito de guardar en Tableau, y ahora acá tarda unos segundos, manda todo al servidor. Y una vez que lo manda directamente me va a abrir ahora, bueno, ahí justo me lo abrió en la otra pantalla, pero me abre esto, solo, automáticamente. Me abre el perfil, o sea, el perfil que estoy utilizando, el perfil de Mundo Sur en este caso. Sí. Hola, mijita, buenas tardes. ¿Cómo le va? Perdón. Me abre ya el Tableau, la visualización. Hola, Leito, ¿cómo le va? Que, No, yo. sí, no sé si ahí está, buenísimo. Ya se carga y se visualiza el tablero que acabamos de construir. Entonces acá ya queda directamente online. Entonces si vamos al perfil de nuevo de Mundo Sur en este caso, mi perfil, fíjense que ahora me aparece el taller Mapearnos en Red, que ahora justo no aparece con cositas porque tarda un ratito en cargarse, pero cuando lo abro es lo que acabamos de crear. Entonces ya queda online. Queda de manera online para que cualquier persona lo visualice o para vincularlo o insertarlo en alguna página web, como es el caso del monitor Mariel Franco. Se puede descargar, como ven acá hay una fotito que dice descargar, se puede descargar la imagen. Si ponen acá descargar imagen. Mira, acá está el PDF la opción, no la había visto. Para quien preguntaba, se descarga la imagen en PDF, no es que está inserto dentro de un PDF con otra info. Se puede descargar en modo PowerPoint o se puede descargar directamente la hoja de trabajo, que sería todo lo que hay por detrás sin la base de datos. Fíjense que la data está prohibida de descargarse, que esto también es lo que consultaba una de las compañeras al inicio, porque está configurado para que no se descargue los datos, pero sí lo que están visualizando los datos. Entonces si ponemos descargar imagen, se va a descargar la imagen de este tablero en particular. A ver acá. Ahí está, esta es la imagen descargada, por ejemplo, de este caso. ¿Qué más? Iba a decirles que en caso de que, por ejemplo, ustedes ya quieran, no quieran mostrar desde el inicio el tablero y ponerlo a disposición, se puede ocultar, pueden poner que no sé, show based on profile, se me cambia de idioma, y lo digo, no sé qué idioma, ahí está. Entonces me saco la visualización, pero ya no aparece como vista, sino que aparece dentro de Hidden, que es de ocultos. Dentro de ocultos tengo un tablero oculto. ¿Qué pasa? Cuando quiera igual, por ejemplo, vincularlo a la página web de Mundo Sur, no me va a permitir, porque ese tablero está oculto. Entonces sí o sí tiene que estar público para poder insertarlo en la página web correspondiente. Sí, Sofía. Gracias. Sí, yo quería preguntar, ¿cómo puede vincularse el tablero a alguna página web? O si se puede generar algún tipo de link que pueda ser de acceso a todo público, porque entiendo que al descargar la imagen no se puede tener acceso como a las interacciones que permite crear el tablero. Entonces, para tener este tablero interactivo, ¿cómo se puede generar ese link que contenga todas estas interacciones? Bien, en realidad, cuando vos haces clic acá, esto ya es un link que lo podés pasar y yo se los puedo compartir ahora y ustedes deberían poder ingresar a ver el chat. Entonces este link es el que sirve para compartir, en caso que quieras compartir la visualización de manera más como privada a algunas personas, o acá en compartir también te va a dar la opción de sacar, que es el mismo link, básicamente. Y acá en compartir además les da la opción del código para insertarlo en una página web. Fíjate que acá aparece como con otro formato que no es un link. Entonces, de todas formas, por ejemplo, no sé, en Mundo Sur se utiliza WordPress en la página web y está
lo que se hace es copiar este código para insertar dentro del WordPress y WordPress lo visualiza. Vale, perfecto, muchísimas De nada. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? ¿No? Parece que no, Caro. Buenísimo. ¿Se entendió? ¿Qué tal? Fui muy rápido al final, pero bueno, era para mostrarles que... Fantástico. Sí, ¿se entendió bien? Si tienen dudas, igual las pueden ir recolectando para el próximo encuentro. De paso pueden Sí. aprovechar y jugar un ratito. Con el También quería pasarles recordatorios. Recuerden que al finalizar la segunda jornada de este taller, que es el día miércoles 3 de mayo, a la misma hora Argentina, 18 horas Argentina, les vamos a enviar el kit de herramientas donde van a poder visualizar toda esta información que hemos trabajado, más las grabaciones de las 2 jornadas, y además una pequeña encuesta de valoración que les pedimos que respondan. ¿Sí? Eso, entonces recordemos el miércoles 3 a las 18, la segunda jornada, que va a ser fantástica porque vamos a hacer actividades prácticas entre todos y todas las organizaciones. Bueno, nada, yo por mi parte, Mundo Sur y el monitor Mariel Franco les agradece enormemente la participación. Estamos muy felices de que hayan tantas organizaciones de tantos territorios diversos. Eso, agradecerles. Y no sé, Caro, si querías decir algo más. Sí, bueno, me sumo al agradecimiento. Espero de verdad que se haya entendido, que se vayan con al menos un primer acercamiento al uso de Tableau. Y pedirles acá sí un favorcito. La idea de la semana que viene, del taller de la semana que viene, es armar un mapita con las distintas organizaciones que están formando parte del taller. Así de paso nos queda ya un tablero armado con todas las organizaciones. Si pueden completar este formulario, fantástico. Simplemente les vamos a pedir información muy básica que solo se va a utilizar para la visualización y para el taller en concreto, no se va a utilizar para otra cosa. De paso también les va a dar un primer acercamiento a qué tipo de datos se necesita para construir mapas. Y nada, eso, si lo pueden completar antes del viernes, mejor, o hasta el viernes, para que tengamos un tiempito para revisar la info. Y nada más, creo que... Ahí Jerem les acaba de pasar en el chat el link para co-construir nuestro mapa para la próxima jornada, así que ahí está disponible. Y, no sé, por último, invitarles a que entren a nuestras redes, nuestros informes, nuestro trabajo, nuestros mapas, está todo disponible y es información pública, así es que pueden entrar a cualquiera de nuestras redes, visitarnos, dudas, consultas, vinculaciones, desde las organizaciones nos pueden escribir, un mail, estamos siempre abiertas al diálogo y a la construcción, así es que, sin más, creo que, no sé, Caro, ¿estamos? Bueno, agradecerles, saludarles, muchas gracias. Adiós. Nos Adiós. vemos. Gracias a ustedes. Adiós. Gracias, adiós. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, hasta la próxima semana. Gracias a ustedes. Gracias. Buenas tardes.